Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a dar pie a la segunda vuelta de epidemiología. Nos ponemos en marcha con nuestra videoclase de estadística y epidemiología. Lo que yo he pretendido hacer con esta segunda vuelta ha sido repasar los conceptos que ya vimos en primera vuelta y añadir muy poco nuevo, ya lo vas a ver, pero sí que a lo mejor profundizar en algunas cosas que ya habíamos tratado en primera vuelta. Es decir, la segunda vuelta vas a ver que no es muy diferente ni mucho menos de la primera, sino que lo que hacemos es sumar a cosas que ya habíamos visto en la primera vuelta, ¿vale? Mira, esta primera diapositiva que te pongo resume muy mucho el tema 1 de nuestro manual y es el tema del que te voy a hablar a continuación. Cuando tú tienes un test diagnóstico, sea por ejemplo la mamografía, nosotros tenemos que ver que de ese test nosotros pretendemos o queremos saber hacer dos cosas. Uno, cómo validar dicho test, es decir, saber cuánto de bueno es la mamografía frente a una biopsia como gol estándar. Y dos, como te pongo en la diapositiva, también tengo que intentar o saber hacer evaluar la concordancia. ¿Qué quiere decir esto de la concordancia? Lo que quiere decir con la concordancia es que yo no puedo o tengo que saber si el resultado de la mamografía en una mujer es igual interpretado por un radiólogo, por ejemplo, que por un radiólogo diferente. Es decir, que los resultados entre radiólogos ante una misma imagen es la misma. Eso es lo que es evaluar la concordancia. Pero como ves, te he puesto como ejemplo la mamografía, sería variable cualitativa. Por tanto, la variable cualitativa mamografía la voy a validar, como pone en la diapositiva, mediante una tabla de contingencia. ¿Vale? La voy a comparar frente al gol estándar biopsia con una tabla de contingencia que ya vimos en primera vuelta y que repasaremos a continuación. ¿Pero cómo evalúo la concordancia? Mira, ahí lo tienes, mediante el coeficiente kappa. Por tanto, ya empieza a asociar kappa cualitativo, ¿vale? Pero también voy a hacer esto mismo, evaluar concordancia, y también voy a hacer esto mismo, que es validar pruebas para los parámetros cuantitativos, como tienes en la diapositiva. Ejemplo, si yo tengo que saber si la troponina o la CPK son buenas en el diagnóstico de un síndrome coronario, para saber cuál de los dos es mejor, para evaluar la calidad de la prueba frente a un gol estándar, como son cuantitativas tendré que usar una curva CORE, como te pongo en la diapositiva. Sin embargo, para evaluar concordancia ya no haré kappa. Esto cayó una vez en el MIR, como sabes. Tendré que hacer el coeficiente de correlación intraclase. Luego, de entrada, ¿qué te digo? Que el coeficiente de correlación intraclase sería, entre comillas, el kappa de las variables cuantitativas. Digo entre comillas porque esto es para el MIR, ¿de acuerdo? Continuamos. Mira, en esta diapositiva ya la tuvimos en el test de primera vuelta. Lo que he hecho ha sido recordarte los parámetros importantes. Ya lo tienes en primera vuelta explicado, voy por tanto más ligero en esta ocasión. Los parámetros que tienes arriba en el cuadro azul son la sensibilidad y la especificidad. Dijimos que eran parámetros de validez interna porque no dependían de la prevalencia. Los parámetros que tienes dentro del cuadro rojo son los valores predictivos. Dijimos que estos parámetros son de validez externa porque sí son dependientes de prevalencia. ¿Qué es fundamental para mí y quiero transmitirte? Para mí lo fundamental es que veas que en estos parámetros la clave para decidir cuál elijo en una pregunta es siempre identificar el denominador. El denominador es tu punto de partida, es tu condición, es tu origen para saber de qué estás hablando. Ejemplo, hablemos de la sensibilidad. Una pregunta tipo que me hable de sensibilidad sería: ¿cuál es la probabilidad de que una mujer enferma tenga un test positivo? Eso es la sensibilidad. Fíjate cómo he hecho la frase. Una mujer enferma, siendo enferma, del total de enfermas, eso abajo al denominador es la condición, es tu punto de partida. Y la especificidad, rigurosamente lo mismo, pero referido a la situación, al estatus, siendo sano. De forma que la especificidad será, la pregunta tipo sería: ¿cuál es la probabilidad de que una mujer sana tenga un test negativo? Es decir, siendo sana, del total de sanas, te das cuenta, denominador, condición, siendo sanas, que tengas el test negativo. Eso es la especificidad. Totalmente diferente a los parámetros que tienes en rojo, que son los parámetros de validez externa, es decir, valores predictivos. ¿Cómo será la pregunta tipo del valor predictivo positivo? La pregunta tipo del valor predictivo positivo será: ¿cuál es la probabilidad de que, condición,
siendo positivo, del total de positivas, las mujeres tengan cáncer. El VPN es rigurosamente lo mismo, pero referido al punto de partida siendo negativo, de forma que el VPN será ¿cuál es la probabilidad de que siendo negativo del total de negativos una mujer resulte sana? Pensemos una cosa, si una amiga o nuestra hermana se hace un Papa Nicolau, una citología, afortunadamente va a tener la negativa. La probabilidad o lo que hace a tu amiga o a tu hermana que esté tranquila con el resultado no es ni la sensibilidad ni la especificidad, será el valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha tenido esta chica el test? Negativo. Luego, ¿el punto de partida cuál es? Siendo negativo. Luego, a ella, ¿qué parámetro le interesa de los que te he comentado hasta ahora? El valor predictivo negativo, porque es su punto de partida, siendo negativo. ¿Vale? Es decir, que si una señora tiene una mamografía, lamentablemente, una mamografía positiva, no le va a importar nada el valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque el punto de partida será siendo positivo. A ella solo le va a interesar la información que dé el valor predictivo positivo. Luego, clave, punto de partida, es el que te va a guiar sobre un parámetro o sobre otro. Los que te he detallado en verde, los dos parámetros que tienes en verde abajo son importantes. De los dos solo se ha preguntado en el MIR en 3 ocasiones la razón de probabilidad positiva, o también llamado cociente de probabilidad positivo, o también llamado likelihood ratio positiva. Fíjate en la fórmula de la razón de verosimilitud positiva. La fórmula de la razón de verosimilitud positiva es sensibilidad partido de 1 menos E, partido de 1 menos especificidad. Estamos en segunda vuelta, tú ya tienes que empezar a asociar ideas. ¿Dónde hemos visto esto de S y 1 menos E? En efecto, esto lo hemos visto en los ejes de coordenadas de la curva COR que veremos a continuación. Al final todo tiene que ver con todo. Como te detallo ahí, quiere decir probabilidad de sensibilidad, probabilidad de que salga positivo en el enfermo, partido de probabilidad de que salga positivo en el sano. Es decir, como tasa de falsos positivos. Eso es 1 menos E, tasa de falsos positivos. Por tanto, la fórmula de la razón de verosimilitud positiva es S dividido de 1 menos E, o lo que es sinónimo S partido de tasa de falsos positivos. ¿Qué es este parámetro? Decía una pregunta al MIR, una razón de verosimilitud positiva es de 7. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que condición, por eso se llama razón de verosimilitud positiva, condición. Esto quiere decir que siendo positivo, un test diagnóstico es 7 veces más probable que venga de un enfermo, numerador, con respecto a que venga de sano. ¿Vale? Ha aparecido un positivo, ¿cuánto es más probable que venga de un enfermo con respecto a que venga de un sano? Por tanto, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te gusta a ti la razón de verosimilitud positiva? ¿Grande o pequeña? Nos gusta grande. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la razón de verosimilitud positiva, ¿qué quiere decir? Que tanto más apuesto por el verdadero positivo en contra del falso positivo. ¿Ok? Razón de verosimilitud positiva. Siempre te gusta que este parámetro sea mayor de 1. ¿Por qué? Porque mayor de 1 quiere decir que, aunque sea por poquito, el numerador es mayor que el denominador. O sea que, aunque sea por poquito, apuestas por la probabilidad de verdadero positivo frente al denominador de falso positivo. Por tanto, razón de verosimilitud positiva siempre mayor de 1 y cuanto más grande, mejor. Te he puesto la razón de verosimilitud negativa. Bien, es cierto que este parámetro no ha caído porque ya casi es un 2 por 1, ¿verdad? Con respecto al otro. ¿Qué es la razón de verosimilitud negativa? La fórmula la tienes ahí. Es numerador 1 menos S partido de E. O lo que sería lo mismo. Tasa de falsos negativos partido de E. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, ¿cómo te gusta a ti la razón de verosimilitud negativa? ¿Que sea mayor o menor de 1? Nos gusta, en este caso, que sea menor de 1. ¿Por qué? Porque significa que aunque sea por poco, tú apuestas, te gusta que sea más grande el denominador, es decir, la probabilidad de verdadero negativo. Por tanto, la razón de verosimilitud negativa nos gusta
siempre menor de 1 y cuanto más pequeña, mejor. ¿Qué ventaja tienen las razones de verosimilitud? Las razones de verosimilitud tienen una ventaja importante, y es que el punto de partida es el resultado del test, es decir, siendo positivo, siendo negativo. Pero si te das cuenta, el cociente en ambos casos son una división de dos parámetros de validez interna. ¿Esto qué significa? Esto significa que las razones de verosimilitud son parámetros de validez interna, es decir, no dependientes de prevalencia, pero con una virtud, y es que el punto de origen es el resultado del test. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me dicen que la razón de verosimilitud positiva de la mamografía es 10, a una señora que tiene una mamografía positiva, ¿qué le puedo decir? Mire, usted es 10 veces más probable que tenga cáncer que no lo tenga, independientemente de cuál sea la prevalencia de cáncer de mama a su edad o donde usted viva. ¿Vale? Esta es la importancia de la razón de verosimilitud positiva, sobre todo, que es la que ha caído en el MIR, ¿vale? Por tanto, ya tenemos los 6 parámetros que conocíamos de primera vuelta. Solamente quería recordártelos ahora. Mira, yo creo que ya lo vimos en primera vuelta y quiero que lo hagas así, quiero recordártelo. Mira, tienes arriba una tabla, la del manual, en la que te divide, bueno, pues enfermos sanos, positivos, negativos, con todas las posibilidades. Pero a mí me parece muy fácil, y por eso insisto otra vez, en que esa tabla, que puede ser un poco liosa al principio, desglosarla en dos. ¿Qué es lo que he hecho al desglosarla en dos? De una parte, a tu izquierda, tienes la tabla en la que lo que vemos son columnas. Validez interna, sensibilidad y especificidad. Y a la derecha, ¿qué es lo que tienes? Son filas. Validez externa, son los valores predictivos, ¿de acuerdo? Por tanto, si a mí, como comentaba antes, me dicen, a ver qué te parece, ¿qué parámetro es el siguiente? Probabilidad de que un sujeto sano tenga el test negativo. No lo dudes. Si a mí me has dicho probabilidad de que un sujeto sano, es decir, siendo sano, de la tabla de contingencia, yo solo me voy a fijar en la columna de sanos, porque eso es el punto de partida. Y de ahí que sea negativo, me decían. Bueno, pues me están hablando claramente de la especificidad. Otro ejemplo. Y si ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto que siendo negativo sea realmente sano? Me han dicho siendo negativo. Luego, ¿el punto de partida cuál es? El punto de partida es fila de negativos. Siendo negativo, que sea sano. El punto de partida, insisto, es fila de negativos. Por tanto, me están hablando del valor predictivo negativo. Por tanto, en tu cerebro tienes estas dos tablas. Es una división artificial, pero es, yo creo, muy aclaratoria. Porque claramente te dice por dónde tienes que empezar, de qué parámetro te hablan según el parámetro de origen. ¿Visto? Estoy con tablas de contingencia. Por tanto, esto es aplicable, como dijimos en la primera diapositiva, a test diagnósticos cualitativos. Te estoy poniendo como ejemplo la mamografía o el Papa Nicolau, positivos negativos que son cualitativos. ¿Visto? Seguimos. Esta pregunta la vimos en primera vuelta. Simplemente la dejo aquí otra vez para que veas cómo se resuelve una pregunta tipo del MIR. Vemos lo que pone subrayado. Probabilidad de tener cáncer si la prueba sale positiva. Probabilidad de tener cáncer si la prueba sale positiva. Fíjate entonces en qué. En la fila de positivos exclusivamente. Porque la condición te lo dice ahí. Si la prueba sale positiva. Y de ellos que tengan cáncer. Por tanto, es muy fácil. Es 16 entre 22. Es el valor predictivo positivo. ¿Y por qué es tan fácil? Porque me he dado cuenta de que la condición o punto de partida es siendo positivo. Entonces abajo pongo 22 sí o sí. Y de ellos, los que tienen cáncer. Arriba pongo 16. ¿Vale? Es fácil, es fácil. Seguimos. Mira lo que te presento en esta tabla. Yo creo que son conceptos muy básicos que te van a ayudar mucho y que, sirven para nuestro día a día en la práctica clínica. Para explicar esta tabla yo siempre pongo un ejemplo, que me parece un ejemplo genial, porque lo usamos todos los médicos, sobre todo los que evidentemente se dedican a infecciosas. Mira,
Todos tenemos en la cabeza cómo se hace el diagnóstico del VIH. El VIH se diagnostica primero con una prueba sensible, ¿verdad? Luego se confirma con una prueba específica. Déjame que te cuente cosas. Se empieza con una prueba sensible. ¿Por qué? Porque una prueba sensible es aquella prueba que te va a detectar un gran número de enfermos. Pero a cambio no se le va a escapar nadie. Y eso es lo que yo quiero en el VIH, que no se me escape nadie. ¿Vale? ¿Te imaginas una serie de donantes de sangre y que se me escapa gente con VIH? No queremos ni pensarlo. Por tanto, en el diagnóstico del VIH, el punto de partida es hagamos un diagnóstico con un test sensible, el ELISA. Fíjate, casi nunca preguntan datos, pues en una ocasión incluso preguntaron que la sensibilidad del ELISA era superior al 95%. Bueno, para que lo retengas, ¿vale? Sensibilidad alta. Pero ¿qué ocurre? Que para una sensibilidad tan alta hemos dicho que puede haber, eso lo sabes bien, lo vimos en primera vuelta, muchos falsos positivos. Muchos falsos positivos. Por tanto, ¿cómo quito los falsos positivos? Los falsos positivos, en el ejemplo del VIH, los hago con un test específico, ¿verdad que sí? Y esa prueba específica es el Western blot. Es el Western blot. Por tanto, casi siempre en medicina, el algoritmo, digamos, diagnóstico, cuando tenemos dos test, es primero hacemos el sensible, luego hacemos el específico. Y ya te digo, sin duda alguna, el VIH, el diagnóstico del VIH es el ejemplo perfecto para que retengas esto que te digo. Supongamos que tenemos 3 pacientes o 3 sujetos, ¿vale? Imagínate que vamos a donar sangre. Yo, perdóname que me haga el primero para el ejemplo, tú y un amigo nuestro. Venga, voy a donar sangre yo. Entonces me hacen la prueba de ELISA, que es la sensible. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si yo tengo la prueba negativa? ¿Qué prueba hay que hacerme después? Correcto. Ninguna. ¿Por qué? Porque has descartado enfermedad y es lo que te pongo en la primera fila. Una prueba sensible es súper útil para descartar enfermedad cuando sale negativo. Cuando sale negativo. Permíteme un paréntesis, ahora vuelvo a la tabla otra vez. Me han preguntado en el MIR en varias ocasiones. Oiga, ¿a usted cuándo le aporta más información una prueba sensible? Cuando sale negativo. Mira, este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque si una prueba sensible sale positivo, es muy probable que sea ¿qué? Un falso positivo. Por tanto, la prueba sensible negativa, como te pongo en la fila de arriba, descarta enfermedad. Ese era yo. Pero ahora vienes tú. Te hacen el ELISA y tienes un ELISA para el VIH positivo. Evidentemente no te gusta la noticia, pero no te la digo. No te la digo la noticia porque puedes ser perfectamente un falso positivo. Entonces, antes de darte la noticia de que tienes un ELISA positivo, yo te hago el Western blot. ¿Por qué? Porque es muy específico. ¿Y qué es lo que hace el Western blot? Bueno, pues gracias a Dios tú has tenido un Western blot negativo. Recuerda, has tenido un ELISA positivo, un Western blot negativo. No te tengo que dar la triple terapia, ¿verdad que no? ¿Esto qué quiere decir? Y es la segunda fila. Un test específico negativo me quita los falsos positivos de la prueba sensible. ¿Y qué pasa con nuestro amigo? Nuestro amigo le hicimos un ELISA, fue positivo. No, a lo mejor es un falso positivo. Hagámosle el Western blot, que es el específico. Vaya por Dios, tu amigo, mi amigo, ha tenido el Western blot positivo. Ya ahora sí que le tengo que dar la triple terapia, ¿verdad? Por tanto, nuestro tercer amigo es la tercera línea que te he puesto en la diapositiva. Un test específico positivo confirma enfermedad. ¿Vale? Acuérdate de nuestro ejemplo del VIH. Otro ejemplo para ver esto, de verdad, de forma muy sencillita. Este ejemplo lo uso con cierta frecuencia, a ver qué te parece. Imagínate que tú y yo somos pescadores y nos gusta pescar barbos. Y vamos a un río con mi caña sensible para pescar barbos. Vamos a echarla al río. Recuerda que es una caña de pescar muy sensible. Hagámonos 2 preguntas. Primera pregunta. ¿Voy a pescar algo con esa caña? La respuesta es sí, casi seguro. La segunda pregunta es, ¿será un barbo? Y tú me dirás, no lo sé. Probablemente sí o probablemente no. Porque con la caña de pescar te aseguro que voy a pescar, pero a veces pescaré otras cosas, muchos falsos positivos. Venga, vamos al mismo río, pero ahora con mi caña de pescar específica de pescar barbos, específica. Si yo la echo al río, las 2 preguntas es, la primera, ¿pescaré algo?
Pues probablemente no, porque mi caña de pescar barbos es muy específica. Ahora, la segunda pregunta es, ¿he pescado algo con la caña específica? Muy probablemente, ¿qué va a ser? En efecto, será un barbo. ¿Vale la idea? Así funcionan, es la diferencia entre un test sensible y un test específico. ¿Ok? Continuamos. Bueno, esta pregunta te la puse en primera vuelta y es una pregunta en la que relaciono los valores predictivos que te dije que eran parámetros de validez externa con la prevalencia. La tabla de arriba o el esquemita de arriba es muy importante y muy sencillo. Decíamos como regla mnemotécnica, recuerda P de prevalencia va con P de positivo y el negativo al revés. PP, P de prevalencia, P de positivo, el negativo al revés. De forma que ahí preguntaban que una enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Qué parámetro será más elevado en mujeres? Si era más frecuente en hombres que en mujeres será más alto el valor predictivo negativo. ¿Vale? O como lo preguntaron en otra ocasión en el MIR, dijeron, oiga, la prevalencia de cáncer de cérvix es mayor en el Reino Unido que en España. ¿Qué será mayor en el Reino Unido? Centrada la sensibilidad y la especificidad y las razones de probabilidad ni tocarlas, porque son de validez interna. Tiene que ser uno de los dos valores predictivos. Si me dicen que es mayor la prevalencia en el Reino Unido, P de prevalencia, P de positivo, en el Reino Unido será mayor el valor predictivo positivo. Esto es muy importante. No lo memorices solo, vamos a razonarlo. Imagínate que tenemos dos mujeres. Una mujer de 25 años y su madre de 50 años. ¿Por qué hacemos nosotros una mamografía a la de 50 y no a la de 25? Porque la prevalencia de cáncer de mama es muy alta o es más alta a los 50 años. Entonces tendrá sentido hacer la mamografía ahí. ¿Y esto qué significa? Imaginemos que tenemos una mamografía positiva en las dos mujeres. Como la prevalencia en las mujeres de 25 años es muy baja, el valor predictivo positivo aquí será bajo. Mientras que en las mujeres de 50 años la prevalencia es más alta. Por tanto, aparecido un positivo, casi seguro tiene cáncer. Será muy alto el valor predictivo positivo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nosotros hacemos pruebas de diagnóstico en aquellas comunidades donde la prevalencia es alta. Pruebas de diagnóstico de screening donde la prevalencia es alta, si no, no tiene sentido. ¿Vale? Permíteme que hile esta idea con lo siguiente. Ya han preguntado varias veces en el MIR, la última vez en el MIR 2018. En vez de decirte que qué es lo que más te gusta de una prueba de screening, que todos diríamos sensible, nos han dicho que cuál es la que menos le importa. Insisto, la última vez ha sido en el MIR 2018. Pues la que menos nos importa es que sea específico. Para una prueba de screening, yo quiero que no se me escape nadie. Me gusta que sea sensible. Recuérdalo, ¿vale? Te quiero comentar otra cosa a continuación. Si yo tengo una prueba de diagnóstico como es el cáncer de mama, o para el cáncer de mama, la mamografía, y me dicen que qué le gusta a usted de la mamografía para que sea usado como prueba de screening, yo digo la sensibilidad. Pero si no tengo esa opción, ¿qué digo? No puedo decir especificidad, eso que te quede claro. Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué valor predictivo, el positivo o el negativo, te gusta que sean bueno en una prueba de screening? Es el negativo. Vamos a pensar en un ejemplo real, que es la forma de entender esto. ¿Qué pasaría si una compañera tuya o mía se hace un Papa Nicolau y tiene un test negativo? Si tiene el test negativo, nuestra amiga estará súper contenta. ¿Por qué? Porque hemos hecho una prueba de screening para una mujer joven, que es un Papa Nicolau, y es muy sensible, por eso es prueba de screening. Pero fíjate, a ella se ha quedado tranquila porque ha sido negativa. ¿Y por qué se queda tranquila? Porque siendo negativa, casi seguro, es sana. ¿Y a eso cómo se le llama? Valor predictivo negativo. Es decir, que una prueba sensible
me condiciona un buen valor predictivo negativo. Vincula esta idea. ¿Cómo se asociarían parámetros de validez interna y externa? Sensibilidad con valor predictivo negativo. Especificidad con valor predictivo positivo. ¿Ok? Quería comentarte una cosa más sobre los test de screening, aprovechando esto que te estoy diciendo. Está claro que nos encanta tener test de screening y han demostrado, afortunadamente, disminuir la mortalidad en enfermedades tan terribles como el cáncer de mama. Pero ¿cuál sería el problema de un test de screening? Bueno, un test de screening está pensado para diagnosticar a mucha gente y poder ofrecerles pronto un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz que corte la evolución terrible de la enfermedad, ejemplo, cáncer de mama. Pero ¿tú te imaginas que nosotros nos empeñamos en hacer un test de screening de una patología que no es muy grave, que probablemente no va a cortar la vida del sujeto, porque es una patología, por ejemplo, muy típica del varón o mujer de edad avanzada, y que encima el tratamiento de dicha prueba, de dicha enfermedad, sea cruento y pueda condicionar problemas en el paciente? O sea, es una enfermedad no letal, no grave o no muy grave, que probablemente no va a condicionar un acortamiento en la vida ni en la calidad de vida del paciente, porque suelen ser pacientes, imagínate, de edad muy avanzada en la que aparece esta patología, y encima el tratamiento puede tener consecuencias. ¿Tú harías un diagnóstico, por tanto, de esta patología? Parece claro, ¿para qué? Vale, muy bien, voy a diagnosticar muchísima gente a la que mejor que no le trate porque son peores el remedio que la enfermedad, como dice el refrán. Bien, pues a este concepto es a lo que se le llama sobrediagnóstico y ha sido preguntado en el MIR del 2018. Por tanto, yo creo que el concepto de sobrediagnóstico queda claro con el ejemplo que te he puesto. En el MIR nos decían, ¿en qué tipo de situaciones sería la que favorecería el sobrediagnóstico? La respuesta fue el screening de cáncer de próstata. Vamos a pensar, el cáncer de próstata es una enfermedad que ciertamente en ocasiones es terrible, pero que gracias a Dios la mayoría de las veces, bueno, pues no suele ser un problema demasiado serio comparado con otros cánceres, entiéndeme. En segundo lugar, suele ocurrir o suele acontecer en pacientes de edad muy avanzada, o de edad avanzada al menos. Y en tercer lugar, a veces, hacer una prostatectomía radical a un paciente nonagenario, pues probablemente le dé más problemas que ventajas. Por tanto, el diagnóstico, el screening, el insistir en un screening de cáncer de próstata, sí o sí, a veces puede condicionar esto que estamos diciendo de sobrediagnóstico. Continuamos. Bueno, hasta ahora, si te das cuenta, hemos tratado la validación de pruebas cualitativas, y te he estado contando diferentes conceptos, y hemos usado tablas de contingencia. Sin embargo, te comenté, en la diapositiva número 1 lo tienes, que también nosotros tenemos que validar test cuantitativos. Esto se hace mediante las curvas CORE, que veremos en la siguiente diapositiva. Pero de entrada, déjame que te cuente. En el MIR hay una pregunta muy típica en la que nos ponen un test cuantitativo. Por ejemplo, mira, en la diapositiva de la izquierda tienes el filtrado glomerular, en la diapositiva de la derecha tienes los títulos de anticuerpos protectores frente al virus B, en los que te dicen, oye, tengo un rango de valores de un test cuantitativo y modifico el punto de corte, el punto que discrimina lo correcto de lo incorrecto, lo bajo o lo subo. ¿Esto qué consecuencias tiene? Esa es la pregunta tipo. Te comentaba en primera vuelta, pero déjame que te lo recuerde otra vez. Cuando te pongan una pregunta de este tipo, tú tienes que hacerte dos cuestiones, ¿no? La primera, ¿qué es estar enfermo para ese test? Si lo patológico es tener mucho de la cuantitativa o tener poco. Y dos, ¿qué punto de corte te detecta un mayor número de enfermos?
Te pondré un ejemplo. Mira en la pregunta de la izquierda de tu diapositiva. Nos dice, si definimos como punto de corte para el diagnóstico de insuficiencia renal crónica un filtrado como 15 en vez de 60, entonces yo lo que quiero es que si a ti te ponen esto el día del MIR, ahí al ladito de las opciones te hagas una raya, sería el filtrado, pongas una rayita 60 y otra rayita que sea 15. ¿Qué es lo patológico del filtrado? Esa era la pregunta número 1 que te tenías que hacer. ¿Qué es lo patológico del filtrado? Lo patológico del filtrado es tenerlo bajo. Por tanto, para el valor 15, serán enfermos los que están por debajo de 15. Para el valor 60, serán enfermos los que tienen menos de 60. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, pregunta número 1, ¿qué es lo patológico? Lo patológico es tener poco. Para el 15 es esto, para el 60 es esto. ¿Vista la idea? La segunda pregunta era, ¿qué valor de los dos te diagnostica un mayor número de enfermos? El 15 te diagnostica estos enfermos. El 60 te diagnostica todos estos enfermos. Luego el 60, como me diagnostica más enfermos, es más sensible. Por tanto, haber ido de 60 a 15 ha hecho que convirtamos al test en más específico. Porque recuerda lo que ya hablábamos en primera vuelta. Para un test cuantitativo siempre hay un balancín, de forma que cuando el punto de corte lo modifico y consigo que sea más sensible, va a ser menos específico. Y si lo modifico para que sea más específico, será menos sensible. ¿Vale? ¿Qué pasó en la pregunta de la derecha? En la pregunta de la derecha fue una pregunta, bueno, más compleja, tan compleja que la anularon, como puedes ver, y ahora razono por qué. Decían, queremos cambiar el punto de corte, ¿no?, del estado de sujeto inmunizado frente al virus B. De forma que, decía la pregunta, hemos cambiado el punto de corte. Aquí estarían los títulos de anticuerpos, ¿vale? Como siempre, tú te pones a la derecha los títulos de anticuerpos y te pones el 10 y el 5, ¿vale? Primera pregunta, ¿qué es estar inmunizado? Estar inmunizado es tener muchos anticuerpos, ¿vale? Por tanto, para el valor 10 están inmunizados estos. Para el valor 5 están inmunizados todos estos. ¿Vale la idea? Por tanto, segunda pregunta. ¿Qué valor de los dos, 10 o 5, te da un mayor número de inmunizados? El 5. Todos estos. Por tanto, el 5 es un valor más sensible. Recuerda, te pones la rayita, los dos puntos. Primera pregunta, ¿cuál te da más sujetos enfermos? Y segunda pregunta, ¿cuál te pilla más gente como enferma? Con eso no podrás fallar jamás este tipo de preguntas. ¿Vale? Fenomenal. Ejemplo clínico. Nosotros, hace unos años, decíamos que un sujeto era diabético cuando en ayunas tenía una glucemia mayor de 140. La diabetes es muy frecuente, cada vez más, es muy grave, hay que diagnosticarla pronto para ofrecer pronto un tratamiento, ¿vale? Todo esto que tú sabes. El punto de corte, glucemia, 140. El punto de corte actual no es 140, el punto de corte actual es 126. La pregunta, por tanto, es, ¿cuál es más sensible? Yo te he dicho que hagas. Primera pregunta, ¿qué es lo patológico de la glucemia? Tenerlo alto. Por tanto, enfermos son estos para el 140, todos estos para el 126. Segunda pregunta, ¿cuál de los dos te pilla un mayor número de enfermos? El 126. ¿Cuál es más sensible, por tanto? El valor actual, el 126, ¿vale? Es decir, cuando cambió el punto de corte para detectar diabetes de 140 a 126, convertimos al test en más sensible. Te gusta, porque es una enfermedad muy prevalente y grave. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si la hemos hecho más sensible, ¿cómo la habremos hecho también? Menos específica, ¿vale? Recuerda esto. Te decía que estaba validando pruebas cuantitativas. Pues ahí está, una curva COR. Esto lo vimos en primera vuelta, pero te la recuerdo. Mira, una curva COR, ahora ya podemos ir un poco más al grano y más rápido. Una curva COR te informa de tres cosas. Primera, ¿un único test cuantitativo es útil? Como sabes, un test único cuantitativo es útil, como dijo la pregunta del MIR,
si queda en el ángulo superior izquierdo de la gráfica. O, lo que es mucho mejor, si el área bajo la curva core es grande. Estoy diciendo lo mismo. Si queda arriba a la izquierda, el área bajo curva core es grande. 2. Segunda utilidad de la curva core. De entre varias cuantitativas, ¿cuál es la mejor? Vale, pues esto es como la primera pregunta. De entre varias cuantitativas, será la mejor la que quede más cerca del ángulo superior izquierdo. O, como se suele decir, o se puede decir también, aquellas de las dos cuantitativas que tenga un mayor área bajo la curva. Y la tercera cosa es, ¿cuál es el mejor punto de corte de ese mejor test diagnóstico? Te pondré un ejemplo. Si yo la curva core la tengo para la glucemia, la cuantitativa glucemia, yo diré que la glucemia es buena si el área bajo curva core de la glucemia es grande. ¿Cuánto de grande? Cuanto más mejor, pero desde luego siempre que esté por encima del 50%, que sería la diagonal que tienes en el gráfico de la diapositiva. 2. Oye, ¿es mejor la glucemia o la cetonuria? Bueno, pues será de los dos el mejor el que tenga un mayor área bajo curva. Y 3. Oye, ¿y cuál es el mejor punto diagnóstico para la diabetes? De esa glucemia, de ese mejor test, ¿cuál es el mejor punto? Pues habitualmente se considera el que queda en el mejor punto de equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Pero ojo, ese punto de equilibrio puede irse hacia un lado o hacia el otro dependiendo de las circunstancias clínicas. Si el punto de equilibrio es donde corta la línea discontinua, como puedes ver en la gráfica, pero sin embargo la diabetes te estoy diciendo que es muy, muy, muy frecuente y muy grave, a mí como clínico me interesará mover la curva core hacia la sensibilidad perdiendo especificidad, ¿vale? Una cosa que te quiero comentar. Las curvas core, si tú vas alguna vez a algún libro o lees un artículo sobre validación de pruebas, tú vas a tener que una curva core te van a dar el valor de la curva core y un intervalo de confianza al 95% para esa curva core. Te voy a poner un ejemplo. Te dicen, el área bajo curva core es del 80%, me invento los datos por supuesto, intervalo de confianza 70-95%. Como siempre en el MIR, cada vez que te den un intervalo de confianza, lo que te tienes que preguntar automáticamente, oye, ¿esto es significativo? ¿Es significativo? ¿Qué opinas? Te repito los datos. Es área bajo curva core, 80%. Intervalo de confianza, 70-95%. ¿Es significativo? La respuesta es sí. Acuérdate, esto ya lo sabes de primera vuelta. Es significativo todo intervalo de confianza que no incluye el valor nulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es significativo? Claro que lo es. Porque ¿cuál sería el valor nulo en la curva core? Recuerda, el valor nulo es el empate, ¿no es así? El empate. ¿Y el empate en una curva core qué valor es? El valor 50%, que es la diagonal que tienes en la gráfica. ¿Por qué? Vamos a pensar en ello. Tú imagínate que tú te haces un test cuantitativo que equivale a la diagonal y resultas positivo. ¿Cuál será la probabilidad de acierto? El 50%, es decir, la misma que la de fallo, es decir, que ese test diagnóstico no discrimina en absoluto. Por eso recuerda, y en algunos libros lo dicen así, lo que te gusta de una curva core realmente, más que quede arriba a la izquierda o tal, no, realmente lo que te importa es que se aleje de la diagonal. ¿De acuerdo? Y dicho esto, que algunos libros lo único que dicen es me gusta una curva core como sea, pero que se aleje de la diagonal, dicho esto de algunos libros, también te digo lo que cayó en el MIR. Te gustan arriba a la izquierda, ¿vale? Es decir, que dices, oye, ¿y en el MIR si me preguntan esto qué hago? En el MIR no te van a preguntar las dos cosas. O sea, no te van a decir, ¿me gusta arriba a la izquierda? No, pero recuerda, para el MIR me gusta arriba a la izquierda y cuanto más alejado de la diagonal, mejor. ¿Vale? Eso es una curva core. Bueno, ya hemos visto para los test cualitativos y cuantitativos cómo validarlo. Para los test cualitativos sabemos hacer tablas de contingencia, lo vimos muy despacio en primera vuelta, perdóname.
Para evaluar la validez de un test cuantitativo te acabo de contar otra vez la curva Core. Eso ya está, ya lo dominas. Entonces lo que nos faltaba era evaluar la concordancia. Y la concordancia se evalúa mediante el kappa cualitativo o mediante el CCI si es cuantitativo, ¿de acuerdo? Entonces mira lo que te he puesto en esta tabla, en esta diapositiva, perdona. Esto está en el libro, por tanto yo prefiero explicártelo con un ejemplo. Tú te imaginas que tenemos un par de radiólogos, ¿vale? Son dos compañeros tuyos del hospital, son dos radiólogos, y a estos dos radiólogos les damos 100 mamografías, ¿vale? Le decimos, tomad, chicos, las 100 mamografías. Dadme cada uno de vosotros la impresión que tenéis de positiva o negativa de cada una de las 100 mamografías. Entonces ellos dicen positiva, positiva, negativa, 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 ¿vale? Y lo mismo hacen los dos. Yo quiero evaluar la concordancia entre los dos radiólogos. Si coinciden los dos radiólogos en decir ambos es negativa, ambos es positiva, ¿vale? Eso es evaluar la concordancia. Y eso lo voy a hacer con el coeficiente kappa, que como está en la diapositiva, va, como bien sabes, de -1 a +1. Esto está en el libro. ¿Cómo me gusta a mí el kappa? Lo más cercano a 1 posible. Eso sería una concordancia perfecta, excelente, el +1. Mientras que un kappa de 0 es una concordancia atribuible al azar. Solo la que justificaría el azar. Claro, un kappa negativo entonces no lo vamos a ver nunca en la clínica, porque eso querría decir que claramente uno de los dos, discrepa del otro, pero muy mal. ¿Entendéis la idea, chicos? Por tanto, el 0 atribuible al azar, +1 óptima. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos dos radiólogos? Estos dos radiólogos, para evaluar la concordancia entre las mamografías, lo hago mediante un kappa. ¿Visto? Mediante un kappa. Decía que los radiólogos tienen que discriminar entre positiva y negativa. Pero ¿qué pasaría si yo a los dos radiólogos les digo, chicos, discriminando entre positiva y negativa habéis tenido un kappa de +0,9, lo cual implica una excelente concordancia? Pero ahora quiero que me digáis no positivo o negativo, sino no patología, patología benigna, patología maligna. Ahora tienen que discriminar no entre dos opciones, sino entre tres alternativas. Sentido común, señores. ¿Cuándo será más fácil que coincidan dos radiólogos? ¿Cuando tienen que discriminar entre dos o entre tres situaciones? Parece claro que es más fácil que coincidan cuando tienen que dudar entre menos opciones posibles, ¿no es así? Por tanto, como te pongo en la diapositiva, una de las limitaciones del kappa es que el kappa es dependiente del número de categorías. Te pongo ahí inversamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor número de categorías, el kappa va a tender a ser peor, más bajo, más cerca, más alejarse del 1 y acercarse al 0. Pero te digo más. Tú imagínate que yo a esos dos mismos radiólogos, cuando hacían el test positivo o negativo, a los dos mismos radiólogos, imagínate que ahora, en vez de darle antes, les daba mamografías de mujeres de por encima de 50 años y ahora les doy mamografías de mujeres por encima de 30 años. ¿Qué ha cambiado? Los radiólogos son los mismos. La prueba es la misma, la mamografía. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora toma las 100 mamografías, son de mujeres por encima de 30 años. Antes eran de mujeres por encima de 50 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por dar mamografías de mujeres más jóvenes, la prevalencia de cáncer es más baja. ¿Y esto qué implica? Esto implica que cuanto mayor sea la prevalencia del cáncer, mujeres mayores de 50 años, estoy convencido que la aparición de una imagen dudosa va a hacer que los dos radiólogos coincidan diciendo que tiene cáncer, porque la prevalencia es alta. Y estoy convencido que probablemente alguno de los dos, si la prevalencia es más baja, va a decir, no creo que sea cáncer, porque él sabe que la prevalencia es baja. Por tanto, recuerda, la otra limitación del kappa es que es dependiente de prevalencia. De forma que como te escribo en la diapositiva, la idea que quiero que te quedes es que a mayor prevalencia, habitualmente mayor kappa. ¿Vale? Por tanto, kappa depende de prevalencia, tanto mejor cuanto mayor prevalencia, kappa depende del número de categorías, tanto mejor cuanto menor número de categorías. ¿Vale? Para que entiendas otra cosa que te he puesto en el libro, te voy a poner otro ejemplo.
¿Qué pasaría si a dos radiólogos les doy, pues por ejemplo, 100 escáner de abdomen y les digo, quiero que me estadiéis el cáncer de colon T1, T2, T3, T4, nada más, T1, T2, T3, T4, en función del hallazgo en el TAC? Cojo estos dos radiólogos y me dicen, bueno, pues yo creo que es T1, yo creo que es T2, ¿vale? Y me evalúo la concordancia. Como son cualitativos, hago un capa. ¿Qué comprobé? Pues mira, por ejemplo, que de esos 100 escáneres han coincidido ambos en 95, muy bien, y han discrepado en 5 solamente. Imagínate que cojo los mismos 100 escáneres, fíjate, los mismos 100 escáneres, pero a una pareja diferente de radiólogos. Y les vuelvo a dar los 100 escáneres y digo, venga, decidme qué opináis, T1, T2, T3, T4. Y a esta segunda pareja de radiólogos les doy también los 100 escáneres y resulta que me dicen también, en cuanto a concordancia, T1, T2, T3, T4, también concuerda el 95 de 100. Primer par de radiólogos coincidieron 95 de 100. Capa excelente. Segundo par de radiólogos coinciden 95 de 100. Capa excelente. Dices, pues fenomenal los dos pares de radiólogos. Pues sí, fenomenal. Pero vamos a analizar qué ha pasado con las discrepancias, ¿vale? Aquí discreparon 5. ¿Por qué? Porque uno dijo que eran T1 y el otro dijo que era T2. Esa es la discrepancia. ¿Y qué pasó con estos dos radiólogos? Que uno dijo que eran T1, mientras que el otro dijo que eran T4. Vale, estoy de acuerdo, han discrepado 5 de 100. Pero claramente las discrepancias, las 5 discrepancias no tienen el mismo peso T1, T2 que T1, T4. Necesitas un parámetro, por tanto, que te diga no solo que evalúe la concordancia, sino que en cuántos grados me equivoco en la concordancia. Y ese parámetro es el que se llama capa ponderado. Por tanto, el capa ponderado es un capa cualitativo aplicable a variables cualitativas ordinales como el TNM, que me va a permitir decirme no solo si concuerdo, sino si no concuerdo en cuántos grados me he equivocado. ¿Listo? Por tanto, ya tendríamos visto el capa, o también llamado capa de Cohen, y el capa ponderado. ¿Listo? ¿Qué nos falta ya nada más para terminar este tema en segunda vuelta? Pues nos falta ya nada más que hablar de la concordancia de cuantitativas. Esto se hace mediante el CCI, o coeficiente de correlación interclase. Facilísimo y no liamos nada. ¿Qué hay que saberse de CCI para el MIR? Que es el parámetro que se usa para evaluar la concordancia en variables cuantitativas. Cuidado, no confundas esto con los test estadísticos que haremos para ver asociación, no concordancia, asociación entre dos cuantitativas como son la correlación de Pearson o el equivalente no paramétrico que sería el Spearman. No, que no te líe esto. Concordancia entre cuantitativas, no test estadísticos, el coeficiente de correlación intraclase.
Bueno, vamos ahora con el siguiente tema que en el manual es el tema de medidas de frecuencia de enfermedad. Vamos a ir muy rápido porque esto ya lo hemos visto en primera vuelta y no es un tema que se suele preguntar demasiado en el MIR, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los tres parámetros de medida habituales que son la razón, la proporción y la tasa. Recuerda que una razón es un cociente en el que el numerador no se incluye en el denominador. Ponemos como ejemplo el cociente en un grupo de pacientes, el cociente mujer-varón, por ejemplo. Una proporción sería un cociente mujeres partido del total del grupo, es decir, mujeres partido del total del grupo implica que las mujeres sí están incluidas en el denominador, por tanto, por eso te he puesto proporción A partido de A más B. Y lo último sería una tasa. Una tasa es una proporción a lo largo del tiempo. Por eso te hemos puesto un relojito, porque sería el tiempo en el denominador, ¿vale? El tiempo en el denominador, lo cual indica velocidad con la que aparece un evento, ¿vale? Eso sería una tasa. De estas medidas de frecuencia, nosotros vamos a tener lo que te pongo en esta diapositiva, que son medidas de frecuencia de enfermedad. Esto ya es más medicina, Esto ya es más medicina, vamos al grano. Esto ya lo sabes de primera vuelta, la prevalencia son los casos existentes partido por el total de población. La incidencia acumulada son los casos nuevos partido por la población susceptible y la tasa de densidad son numerador casos nuevos y denominador, que quizás sea lo que es menos intuitivo. Bueno, pues el denominador de la tasa es el sumatorio de los periodos de riesgo de cada uno de los sujetos de tu estudio. Sumatorio de periodos de riesgo. Esto suena como muy enrevesado, pero ¿qué va? El denominador no es ni más ni menos que si a un señor le sigues 5 años, apuntas 5 años. Si a otro le sigues 7, dices 5 más 7. A otro le sigues 2, 5 más 7 más 2. Es decir, que el denominador lo que va a contener es el tiempo de seguimiento de cada sujeto de tu cohorte de estudio, ¿vale? ¿Qué te puse en esta diapositiva, como puedes ver a la derecha? Pues te he puesto un poco lo que significa cada uno de los parámetros. La prevalencia, que indica la carga de enfermedad que soporta una comunidad en un tiempo concreto. Muy prevalente, pues hay muchos. Poco prevalente, pues hay pocos en la comunidad. ¿Qué es la incidencia? La incidencia, teniendo en cuenta que son casos nuevos de los susceptibles, implica el riesgo de enfermar. Si a mí me preocupa mi riesgo de tener cáncer de pulmón, yo que fumo, te estaría diciendo que sería, primero, me preocupa porque no lo tengo el cáncer. Por tanto, sería susceptible. Y si lo tengo, sería un caso, por tanto, nuevo de cáncer de pulmón. Por tanto, incidencia sería riesgo de enfermar, el riesgo acumulado en el tiempo. ¿Visto? ¿Y qué sería la tasa? Te das cuenta que te he dicho, en el denominador pones, si sigues a un señor 7 años, le pones 7, más, si pones al segundo año 5 años, más 5, y al tercero le sigo 2 años, más 2. ¿Qué estás haciendo en el denominador? Poner tiempos. En el denominador pongo tiempos como en el cuentakilómetros de un coche hay tiempo. Por tanto, la tasa de densidad, que es lo que mide, la velocidad con la que aparece el evento de interés en tu población, ¿vale? En tu muestra. Mira lo que te he puesto en esta diapositiva y que ya lo vimos el otro día en la autoevaluación de primera vuelta, en la videoclase de primera vuelta. Bueno, te ponía aquí 2 ejemplos en el que decía, mira, tengo la situación siguiente, la incidencia de cáncer en 2 grupos de pacientes, grupo de la izquierda y grupo de la derecha. Imagínate que la izquierda es cáncer de colon y en la derecha es cáncer de pulmón. Pues como te digo, la figura de la izquierda sería el cáncer de colon, la figura de la derecha sería el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa para el cáncer de colon? El cáncer de colon, como puedes ver, la incidencia de fallecimiento por cáncer de colon es 3 de 6, es decir, que el 50% lamentablemente fallece en 5 años. Vamos a la derecha. ¿Y qué pasa con el cáncer de pulmón? Que fíjate, también han fallecido 3 en 6 años de seguimiento. Luego la incidencia de muerte de cáncer de pulmón en la derecha también es la misma, 50%. ¿Lo ves? Incidencia acumulada en ambos, 50%. Dices, oye, ¿la incidencia de muerte es la misma? Sí. ¿El riesgo de muerte por cáncer es el mismo? Sí. Esto puede llevar a hacerte una idea muy errónea de la realidad. Y puedes pensar que los 2 cánceres son, entre comillas, igual de terribles. Vale, son terribles, pero a lo mejor uno puede ser más terrible que el otro. Y esto nos lo va a decir la densidad de incidencia. Mira otra vez en el cáncer de colon, mira a la izquierda. Yo he anotado, como te decía en la diapositiva anterior, el tiempo que he seguido a cada sujeto. Puedes ver que a 3 sujetos no han fallecido, les he seguido 5 años, 3 sujetos les he seguido porque han fallecido a los 2 años. ¿Y qué pasó con el cáncer de pulmón a la derecha? 3 no han fallecido, 5 años, pero 3 han fallecido a los 4 años. ¿Lo ves ahí? ¿Esto qué quiere decir?
que la densidad de incidencia de fallecimiento por cáncer de colon es de 3 de 21, mientras que la densidad de incidencia de fallecimiento de cáncer de pulmón es de 3 de 27. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que el riesgo de muerte en ambos grupos han fallecido 3 casos nuevos. Pero a la derecha, 27, ¿qué quiere decir? Que tengo que seguir 27 años a sujetos con cáncer de pulmón para que aparezcan los 3 cánceres. Mientras que para que aparezcan los 3 cánceres en el cáncer de colon, para que fallezcan 3 personas por cáncer de colon, tengo que seguirles 21 años. Es decir, que tengo que esperar menos tiempo, 21 años, para que aparezcan los 3 fallecidos en el caso del colon. Por tanto, claramente el pronóstico es peor. Es decir, vale que fallecen 3 de 6, pero los 3 fallecen antes. ¿De acuerdo? Y este antes introduce el concepto tiempo y es densidad. ¿Vale? Por tanto, ¿a ti cómo te interesa la densidad de incidencia en este ejemplo que te estoy poniendo? Pues te interesa que sea una densidad de incidencia baja, es decir, un denominador grande, que sería el ejemplo de la derecha. Bueno, te voy a poner unas preguntas que ya estaban en la videoclase de primera vuelta, entonces las pasamos rápido. Dice, en un estudio de cohortes el número de casos nuevos de enfermedad por persona. De verdad, esto es muy sencillo, esto es la incidencia, ¿de acuerdo? Y el caso de la derecha es la única pregunta que ha caído en la densidad de incidencia. Decía la pregunta que, oye, se ha producido una densidad de incidencia de 2 casos nuevos por 1000 personas año. Mira, ahí lo pone, 2 casos nuevos por 1000 personas año. Recuerda esta expresión, persona-año es siempre tasa o densidad de incidencia. 1000 personas año, ¿esto qué quiere decir? Pues como dice la opción número 1, que se han producido de media 2 casos nuevos. ¿Cuánto tiempo he tenido que esperar para que aparezcan esos 2 casos nuevos? 1000 años. Y tú dirás, cuidado, cuidado, ¿quién vive 1000 años? No, nadie vive 1000 años. ¿De dónde vienen los 1000 años, te he dicho? De sumar en el denominador el tiempo de seguimiento de cada sujeto de tu cohorte de estudio. ¿Vale? Densidad de incidencia. Bueno, esto ya lo vimos en primera vuelta, lo hemos repasado ahora y vamos a avanzar en otro tema del manual, que es las medidas de asociación. Repasar lo que vimos en primera vuelta. Estos parámetros, sobre todo el riesgo relativo, han caído varias veces en el MIR, no han caído, por ejemplo, en el MIR del 2018, pero sí que es cierto que habían caído previamente. El riesgo relativo es la medida de asociación de los estudios prospectivos, que es aquellos que a tiempo cero nadie tiene el evento final de estudio. En la derecha de la diapositiva tienes la odds ratio, que es la medida de asociación de los diseños retrospectivos, cuyo ejemplo, ¿verdad?, es el estudio de casos y controles. ¿Visto? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar del riesgo relativo, que era la que te decía, la medida de asociación de los diseños prospectivos. Bueno, pues el RR, esta fórmula, amigo mío, te la tienes que saber sí o sí. Es incidencia en expuestos dividido de incidencia en no expuestos. Es decir, riesgo de cáncer en el que fuma partido de riesgo de cáncer en el que no fuma. Lo obtenemos de diseños prospectivos, como te pongo debajo de la fórmula del riesgo relativo. Es decir, un diseño prospectivo es aquel que a tiempo cero nadie tiene el evento final. Mira, te lo he puesto, son todos sanos. Unos fuman, otros no fuman. Y a lo largo del tiempo veo en cada grupo cuántos hacen la enfermedad y cuántos no la hacen. Lo trataremos otra vez esto más adelante cuando hablemos de riesgo de los diferentes tipos de estudio. ¿Cómo se construye? Bueno, pues ahí lo tienes en la tabla de la derecha, ¿de acuerdo? Pero en síntesis, más que con letras, me parece mucho más fácil ver, y así nos lo dan en el MIR con preguntas, la incidencia en expuestos es esta, la incidencia en no expuestos es en esta, hagamos el riesgo relativo, ¿vale? Mucho más fácil. ¿Y qué te pongo en esta siguiente diapositiva? Mantenemos la estructura de la izquierda porque seguimos hablando del riesgo relativo y lo que te pongo es cómo interpretar el RR. El RR se interpreta como ves en la diapositiva.
el RR oscila entre 0 e infinito y más infinito, pero es un parámetro claramente asimétrico, de forma que entre 0 y 1, en estas pocas circunstancias, el RR indica que el factor de estudio es protector, mientras que desde 1 a más infinito indica que el factor de estudio es factor de riesgo. El RR me dice cuánto, mucho o poco, y cómo protector es riesgo o riesgo es el parámetro de estudio con respecto a la aparición de la enfermedad, ¿vale? Importante, te van a dar siempre en unas preguntas, te van a dar el valor de riesgo relativo y un intervalo de confianza, como no, del 95%. Como siempre, ya hemos dicho antes, cuando me dan un intervalo de confianza del 95%, ¿en qué me tengo que fijar? En si incluye o no el valor nulo. Y yo te he dicho antes que el valor nulo es el valor del empate. ¿Y cuál es el valor del empate o valor nulo en el caso del riesgo relativo? El 1, como tienes puesto en la diapositiva. Por tanto, cuando a ti te den un RR y su intervalo de confianza incluya el 1, diré que el RR ha sido no significativo, porque estaría incluyendo el valor nulo del parámetro de asociación riesgo relativo. Mira, yo te ponía estas dos preguntas en la primera vuelta y las mantenemos, pero muy resumidito, muy resumidito. Mira, en la de la izquierda pone la penúltima línea del enunciado 0,69, intervalo de confianza al 95%, 0,3, 1,17. Esto ya para nosotros no es ningún misterio. El intervalo incluye el 1, por tanto, no podemos afirmar nada. No podemos decir que sea protector ni de riesgo, por tanto, no existe asociación en el RR estimado. ¿De acuerdo? Y la diapositiva de la derecha me dice, los resultados de distintos estudios observacionales llevas a cabo sobre el diagnóstico de infarto de miocardio. Obtienes 4 estudios hechos con el fármaco A, con el fármaco B, con el fármaco C y con el fármaco D. Dice, si asumimos que tienen igual eficacia, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Bueno, pues yo ahí veo que hay 4 parámetros, de los cuales solo uno es menor de 1. O sea, solo uno me indica factor protector, que es el que pone 0,7. Y encima, como veo, no incluye el 1, porque va de 0,4 a 0,85, no incluye el 1. Por tanto, fenomenal. ¿Qué puedo decir? Pues hombre, que el de elección será el C. ¿Por qué? Porque es el único en el que el RR o la medida de asociación es menor de 1, factor protector, ¿vale? Muy fácil, lo vimos en primera vuelta. La siguiente medida de asociación, como sabes, en orden de importancia es la odds ratio. Bueno, pues en una pregunta del MIR cayó o nos obligaban a saber hacer la odds ratio. Por tanto, amigo mío, te tienes que saber la fórmula. Ya sabes que la odds ratio es cociente de productos cruzados, como te pongo en la tablita, y es A por D de dedo partido de B por C de casa, ¿de acuerdo? Tú te construyes tu tablita y haces cociente de productos cruzados con las casillas que tienes dentro de la tabla de contingencia. A por D partido de B por C, ¿vale? La odds ratio, ¿qué cosas quiero que sepas para el MIR? Pues mira, quiero que sepas para el MIR que la odds ratio es numéricamente todo igual que el RR, ¿vale? Así lo vamos a resumir. Va de 0 a infinito, si es menor de 1 protector, si es mayor de 1 de riesgo, si el intervalo incluye el 1 no significativo, todo igual, ¿vale? Pero quédate con una idea, o con dos ideas. La primera, el odds ratio, como dijimos antes, es la medida de asociación de los diseños retrospectivos, diferencia del RR. Y otra peculiaridad, nos han preguntado en el MIR mucho, tú te lo aprendes, ¿vale? Y es que nos han dicho, ¿en qué situación se aproxima más el valor de la odds ratio al riesgo relativo? Cuando la enfermedad de estudio es de baja prevalencia, ¿vale? Recuerda este punto. Si la enfermedad es de baja prevalencia, puedo asumir que son más o menos similares. Mira, en esta diapositiva que puse en primera vuelta, pues yo creo que ya las sabes, las vimos en primera vuelta y simplemente te las pongo aquí para que recuerdes como pregunta ejemplo de lo que te he explicado antes, ¿vale? Tómate un par de minutos y las haces, ya no ofrecen ningún tipo de dificultad para ti. Dentro de las medidas de asociación, quiero recordarte algo que ya hemos tratado, y es que también los intervalos de confianza, o también puedo hablar de significación estadística, te estaba diciendo. Mira esta diapositiva. Entonces decimos que significación estadística si el intervalo de confianza no incluye el 1. Pero ojo, no porque el 1 sea especial, no, sino porque el 1, en el caso de las medidas de asociación, es el valor nulo, es el empate, ¿de acuerdo? Ahí tienes la idea resumida de lo que estábamos hablando de las medidas de asociación. Va de 0 a infinito. El 1 es el empate, es decir, IE igual IO, incidencia en expuestos es similar a los no expuestos.
Si es menor de 1 protector, si es mayor de 1 de riesgo. Esto está a modo claramente de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ejemplos de no significación. A la izquierda lo tienes. RR 95% intervalo de confianza 1,8. Pero 1,8 es en tu muestra y en la población 0,6, 2,9. No me gusta. No significativo porque incluye el valor nulo. Y el otro que te he puesto a la derecha, 1,6 intervalo de confianza 1,1, 3,2, sí me gusta. Sí me gusta porque no incluye el 1 y será significativo para asociación de riesgo, ¿vale? Porque no incluye el empate. ¿Visto? Te pongo ahora en estas gráficas lo mismo que te he puesto en esos cuadraditos. Es decir, ¿qué es lo que estoy viendo abajo en azulito? Que el intervalo incluye el 1, incluye el nulo. ¿Qué te estoy poniendo en rojo? Que no incluye el 1 este intervalo rojo. ¿De acuerdo? Por tanto, esa sería la diferencia entre no significativo, lo que está en azul, sí significativo el intervalo, lo que está en rojo. ¿Vale la idea? ¿Qué quiero marcarte por último en esta diapositiva? No confundas. Una cosa es que estadísticamente sea significativo, no es igual a clínicamente relevante. Es decir, yo puedo tener que un factor aumenta muchísimo más el riesgo de cáncer que otro. Esto puede tener mucha relevancia en la clínica. Si hago esto, tengo muchas papeletas de cáncer, pero que a lo mejor no sea estadísticamente significativo. Por tanto, no mezcles las dos ideas, ¿vale? La significación estadística es un concepto matemático, diferente de la relevancia clínica, que es un concepto clínico, como su nombre indica. Bueno, y con esta diapositiva damos pie a otro nuevo tema del manual, que son las medidas de impacto. Ya lo vimos en primera vuelta, por tanto, otra vez no voy a hacer mucho hincapié. En el 2018, por ejemplo, no ha caído nada de este tema. En el 2017 han caído 3 parámetros de esta diapositiva, que son el RAR, el NNT y el de arriba del todo, el RAE. RA o RAE, ¿vale? Riesgo atribuible en expuestos, ¿vale? Esto lo vimos en primera vuelta. Los dos de arriba son medidas de efecto de impacto cuando el factor es factor de riesgo. Los 3 de abajo son medidas de impacto cuando el factor es protector. Sin duda alguna, el NNT se lleva la palma, ¿de acuerdo? El NNT es el más importante y sería cuánta gente tienes que tratar para conseguir una curación. Recuerda que el NNT te gusta que sea pequeño. Cuanto más pequeño, mejor, porque tratando a poca gente ya estoy curando a una persona. ¿Qué tienes en el manual también? Tienes una especie de variante del NNT que sería el NNH o NND de dedo, número necesario para dañar. En este caso es cuánta gente tengo que tratar para que aparezca un efecto adverso. En este caso me gusta que sea grande, es decir, que tenga que tratar a muchísimas personas para que solamente aparezca un evento desfavorable. Por tanto, NNT pequeño, NNH grande, parámetros importantísimos que ya hemos visto varias veces a lo largo del estudio. Bueno, pues en esta diapositiva te resumo lo que ya sabemos y que hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, que había 2 factores que eran el RAE y el FEE, fracción etiológica en expuestos, que eran los que se obtenían cuando el factor de estudio era de riesgo. ¿Y típicamente en qué estudio el factor es de riesgo? Pues en el estudio de cohortes, te lo he puesto arriba.
Mientras que había otros 3 parámetros, ¿verdad?, que eran el RAR, el RRR y el NNT, que eran típicos del factor protector. ¿Y en qué tipo de estudio es típicamente el factor protector? En el ensayo clínico, por eso te lo he puesto abajo, ¿vale? Entonces, la idea es, en esta diapositiva lo que te pongo es cómo te tendrían, o de qué te informa, mejor dicho, cada uno de los parámetros. Mira, aquí tienes 4 parámetros, ¿vale? El RAE, el FEE, el RAR y el RRR. Yo te voy a decir una frase y tú me dices a cuál de los 4 parámetros se correspondería, ¿te parece? Mira, la pregunta sería, si en un artículo tú lees que el 80% de los accidentes de tráfico se atribuyen al alcohol, ¿de qué piensas que te estoy hablando? Me estarían diciendo qué porcentaje de la enfermedad se atribuye a una única exposición. Por tanto, me estarían hablando de la fracción etiológica en expuestos, del segundo de los que tienes en esta diapositiva, ¿vale? Echas en falta algún parámetro, ¿verdad? Echas en falta, correcto, al quinto, al más importante de todos. Aquí lo tienes, es el NNT. NNT, número necesario para tratar. Número de pacientes, número de gente que tienes que tratar, te he dicho, para una cosa. ¿Cuánto es para una cosa? Si en la pregunta del MIR no está el para una cosa, eso no es el NT. El NT es cuántos para una cosa, ¿de acuerdo? Recuérdalo. Ahí está la fórmula. Y como cayó en el MIR del 2017, ¿qué es el NNT? Es el inverso del RAR. Lo tienes en la fórmula que te acabo de poner antes. Te decía de lo nuevo que ha salido, o más reciente, el NND, number necessary number needed to hurt, o bien el NND, número necesario para dañar. En este caso, que ya te lo he explicado antes, me gusta que sea grande. Y ahí tienes la fórmula, ¿de acuerdo? Ahí tienes la fórmula. Con esto ya está súper repasado el tema de las medidas de asociación y actuales las del efecto impacto. Mira, quiero que te quedes como ejemplo, las dos son del MIR, pero quédate, a mí me parece, si te parece, con la pregunta a la derecha. La pregunta a la derecha resume muy bien todo esto. Te dan dos incidencias, 6% y 4%, ¿lo ves? 6% y 4%. 6% sería la incidencia de los no expuestos al tratamiento, 4% serían los expuestos al tratamiento diurético. Y a partir de ahí te dicen, calcúleme una serie de situaciones. Mira, hazlo tú, yo creo que podrás hacerlo perfectamente. Tienes que calcular, como es factor protector, tienes que calcular el RAR, el RRR y el NNT tú solo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sé que es protector? Bueno, si te estoy diciendo, lo dice la pregunta, que la incidencia en no expuestos es el 6% y en sí expuestos es el 4%, el RR, riesgo relativo, será 4 entre 6. Eso es menor de 1, factor protector, pues venga a calcular los parámetros de asociación cuando el factor es protector. Repito, RAR, RRR y NNT. Si lo haces, comprobarás que la correcta es la opción 3, ¿vale? Apúntate esta pregunta. Bueno, pues vamos a uno de los temas más importantes del manual y de la videoclase, que es el tema de los estudios observacionales. La verdad es que, gracias a Dios, es un tema que yo creo que es bastante sencillo de responder en el MIR, porque siempre además se suele preguntar de la misma manera. Y la constancia de este tema que vamos a tratar ahora en un ratito, porque es recordar lo que ya vimos en primera vuelta, pues vamos a verlo prácticamente, te va a permitir contestar 4 o 5 preguntas del MIR. Verdaderamente rentable estos siguientes minutos que vamos a compartir. Vamos a por ello. Bueno, mira, en esta diapositiva que ya te puse en primera vuelta, nosotros lo que dividimos, y así está dividido en el manual, los estudios epidemiológicos se dividen por una parte en estudios epidemiológicos analíticos y en estudios epidemiológicos descriptivos. Los descriptivos los tienes en azul arriba y te he marcado 3 tipos, que serían serie de casos, estudios ecológicos y diseños transversales. Por otra parte, te he marcado en verde los estudios analíticos. Los estudios analíticos son los experimentales y observacionales. Si quieres, el cuasi experimental casi yo creo que lo podemos pasar por alto para el MIR. No ha caído jamás. Entonces, los estudios experimentales, como veremos en otro vídeo posterior, se divide en ensayo clínico aleatorio y ensayo de campo. Para el MIR no hay tal división.
prácticamente en el MIR hablar de ensayo experimental es hablar de ensayo clínico. Mientras que los observacionales, como veremos a continuación, se dividen en, por una parte, el estudio, fundamentalmente estudio de casos y controles, y el estudio de cohortes. Por tanto, de esta tabla, para el vídeo este, que son los estudios observacionales, nos vamos a quedar con el cohortes, el casos y controles y el transversal como más importantes. Aquí los tienes. En primer lugar, te diré, los estudios descriptivos te he dicho que son serie de casos, estudios ecológicos y transversales. Quiero hacerte una salvedad. Mira, un estudio transversal es un estudio en el que, como bien sabes, no hay seguimiento a lo largo del tiempo. No hay seguimiento a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa en el transversal? Si no hay seguimiento, significa que sería como hacer una instantánea, como ver en un momento concreto qué es lo que pasa con una enfermedad en una comunidad, ¿vale? Sería una foto, ese es el ejemplo tipo. Por ejemplo, si yo quiero ver, ponía como ejemplo en primera vuelta un estudio cierto o un estudio real, como es el estudio de PINE, el estudio de prevalencias de infecciones nosocomiales. Si yo quiero ver la prevalencia de infección del tracto urinario, tengo que hacer un estudio transversal, que es como una foto, y es que en un momento concreto veo a todas las personas que están ingresadas en un hospital en España, ver cuántos de ellos tienen o no una infección nosocomial. Eso sería un diseño transversal. No hay seguimiento. Sin embargo, quiero añadir algo a colación de una pregunta que ha caído en el MIR del 2018. ¿Qué ha pasado en la pregunta del MIR de este año, 2018? Bueno, es la pregunta 213, por si quieres localizarla. Nos hablan sobre el síndrome de necrolisis epidérmica tóxica y nos dicen que en una serie de pacientes con este síndrome en el servicio de dermatología se ha visto el porcentaje de exposición a carbamazepina y fenitoína previamente en el tiempo. Es decir, lo que estoy viendo, si te das cuenta, es, ok, la prevalencia de la exposición, pero a diferencia del diseño transversal, estoy viendo cómo estaban previamente expuestos. ¿Vale? No es una instantánea, sino que es mirar para atrás en una serie de pacientes a la exposición a dos fármacos diferentes. Por eso la respuesta a esta pregunta fue un estudio descriptivo, no un transversal. ¿Y qué tipo de descriptivo? Pues probablemente tenga que ver muchísimo con una serie de casos como tenéis arriba. Por tanto, hasta ahora en el MIR no había caído nunca nada más que el diseño transversal y el ecológico como ejemplos de descriptivos. Hemos añadido los serie de casos preguntado como simplemente diseño descriptivo en el MIR 2018. Pondremos, por tanto, los siguientes ejemplos. Ejemplo de estudio transversal. Prevalencia de infección nosocomial en España. 10% de ITU en pacientes ingresados. Ejemplo de serie de casos. Aprovechemos la pregunta 213 del MIR 2018. ¿Vale? Antecedente en un grupo de pacientes de exposiciones previas a un factor. Y pongamos otro ejemplo de otra pregunta en el MIR sobre estudios ecológicos. Recientemente cayó una pregunta en la que decía, oye, se está viendo la prevalencia de resistencias antimicrobianas, pero ¿cómo las medían? Resistencias antimicrobianas en diferentes comunidades autónomas. ¿Cuál es la clave del ecológico, por tanto? Que la unidad de agregación en la que tú mides si hay resistencia antimicrobiana o no es precisamente en la comunidad autónoma, en el colectivo, no en un único sujeto. Por eso es ecológico, ¿vale? Entonces yo creo que recuerda estos tres ejemplos para ver los diferentes tipos de diseño de estudio descriptivo. ¿Visto? Descriptivos, ¿vale? Avanzamos con estas preguntas como tipo de ejemplo. Estas preguntas te las puse en primera vuelta. Por tanto, ahora lo único que quiero es que las repases y añadiendo, como ves, a la derecha del todo, la que te decía, la 213 del MIR 2018. Las otras son preguntas que ya sabes. La primera pregunta te dice un estudio epidemiológico de tipo de corte o transversal es más apropiado para... Esto sabes hacerlo, ya lo hemos estudiado. La pregunta del medio dice ¿qué tipo de estudio se ha realizado para ver, dice, meses de octubre a diciembre, se procede a selección de pacientes con EPOC a partir del registro de un programa, los pacientes fueron evaluados mediante Spiro, es decir, lo que vas a ver ahí es la prevalencia también en un momento concreto
Y lo que cambia es la pregunta del último año, que es la que te pongo a la derecha, que es la que habla precisamente de exposición previa. No la foto, exposición previa. Y dieron como opción correcta la opción 4, estudio descriptivo. ¿Vale? Recuerda los ejemplos que te he puesto para la diapositiva anterior. Ya están vistos los descriptivos, es decir, ya están vistos los estudios que son en único grupo una exposición. Ahora, ¿qué es lo que voy a hablar? Ahora voy a hablar de los estudios analíticos. ¿Vale? Mira la diapo. ¿Y qué es un estudio analítico? Pues es un estudio que, a diferencia del descriptivo de antes que me decía cómo es una exposición en un grupo, el diseño analítico me dice cómo es una exposición en un grupo frente a cómo es la exposición en otro, ¿vale? Me tienes que dar dos grupos, si no, no puedo analizar nada, ¿vale la idea? Es decir, si yo quiero ver prevalencia de gafas en los chicos, describo prevalencia de gafas en los chicos. Si quiero saber cuánto más riesgo de llevar gafas tienen los chicos que las chicas, estoy haciendo un análisis. Esto sería un diseño analítico. Y los diseños analíticos que te he puesto los tienes aquí en verde, son experimentales, los mejores. Lo vemos en el siguiente vídeo. Los cuasi experimentales, que no han caído en el MIR nunca, y los observacionales, que serían fundamentalmente estudio de casos y controles y estudio de cohortes. ¿Qué es lo que hago en esta diapositiva a continuación? Pues esta diapositiva a continuación te expongo o presento las características de un diseño de cohortes y un estudio de casos y controles. Vamos a fijarnos en la izquierda, vamos al estudio de cohortes. Partimos de una población elegible, como siempre, en la que habrá sujetos en verde expuestos, en blanco no expuestos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa población elegible, elijo un grupo de gente en verde, gente que fuma, ejemplo, que fuma, y en blanco gente que no fuma. Serían los no expuestos, ¿vale? ¿Qué es lo que hago a lo largo del tiempo? Ahí inicio el estudio, ¿no ves? Ahí pone inicio. Los sigo durante el tiempo de forma prospectiva, sentido del estudio, ves la flecha abajo, desde la exposición hacia el efecto, sentido prospectivo. ¿Y qué es lo que veo? Veo que los expuestos, a lo largo del tiempo, voy a tener unos pocos con cáncer. Afortunadamente, gracias a Dios, la mayoría sin cáncer. ¿Y qué es lo que ven los no expuestos? Que unos pocos no tienen cáncer, la gran mayoría no tiene cáncer. Por tanto, ahí veo cáncer, no cáncer, cáncer, no cáncer para cada una de los expuestos y no expuestos. ¿Vale la idea? Ese es el diseño típico de cohortes. Y el resultado final, cáncer, no cáncer, ves el grosor del puntito, indica la frecuencia de los eventos. Afortunadamente, en ambos casos, el cáncer es menos frecuente que el no cáncer, pero dentro de los dos grupos, el cáncer es más frecuente en los que fuman, en mi ejemplo, que los que no fuman. Por eso la bolita verde de arriba es más grande que la bolita del cáncer blanca de abajo. ¿Visto? Diseño de cohortes. Venga, vamos al diseño de casos y controles, que es el esquema de la derecha. Primero, fíjate abajo, ¿qué pongo? Sentido de estudio. Vamos al revés, ¿te das cuenta? Vamos desde el efecto hacia la exposición. ¿Dónde está el inicio? El inicio está, como pone arriba, en cojo gente con cáncer, cojo gente sin cáncer, que son los controles. ¿Qué es lo que te estoy marcando? Que en el grupo de gente con cáncer hay más o menos la mitad en verde y la mitad en blanco. ¿Qué quiere decir? Que dentro del grupo de gente con cáncer más o menos fuma la mitad. La mitad fuma, la mitad no fuma. ¿Y qué pasa en los controles? ¿Qué pasa en los controles? Que la mayoría está en blanco, lógico. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente sin cáncer no fuma. Algunos fuman en verde, pero la mayoría de la gente sin cáncer no fuma. Por eso te lo he puesto en blanco. ¿Y qué es lo que hacemos como punto de partida? A la gente con cáncer y a la gente sin cáncer, control, le preguntamos, oiga, ¿usted fumaba? ¿Usted estaba expuesto? Míralo, le pregunto sobre la exposición o no en cada uno de los dos grupos de estudio. ¿Qué es lo que veo? Que dentro de la gente con cáncer, pues muchos estaban expuestos y otros no. ¿Y qué es lo que ven los controles de gente sin cáncer? Que muy poquitos fumaban y la gran mayoría no fumaba. Esta asociación, como te digo, es retrospectiva, porque parto del evento final, cáncer no cáncer, y voy hacia la búsqueda del factor de estudio. Diseño retrospectivo, a diferencia de el de antes, cohortes, que tienes a la izquierda, que es un diseño, hemos dicho, prospectivo, porque va del factor de riesgo hacia la enfermedad. Bueno, no te asustes con esta tabla. Esta tabla resume cosas que tú ya sabes y que están en el libro. Yo las leo contigo, ¿vale? Para que no leas solo. Características del diseño de cohortes, que te he dicho hace nada, longitudinal y prospectivo. Población en riesgo definida.
Claro, porque parto de expuestos y no expuestos. Parten de la exposición y como parten de la exposición y nadie tiene el evento final a tiempo cero, podré calcular incidencias, casos nuevos, ¿vale? Ahí lo pone. Me permite ver la multiefectividad. ¿Esto qué quiere decir? Fuman, no fuman y veo si hacen cáncer, si hacen EPOC, si hacen ictus. Multiefectividad. Útiles para factores de riesgo, para exposiciones raras. ¿Por qué? Porque parto del factor de riesgo. Me da igual si pocos los tengo en mi estudio. ¿No útiles en largo periodo de inducción? Pues parece lógico, ¿no? Es decir, si yo empiezo a fumar un cigarro hoy y tengo cáncer de páncreas con 90 años, muy pocos investigadores van a aguantar tanto tiempo, ¿no? Siguiéndome hasta que haga el cáncer. Por tanto, no parece claro que sea un estudio útil para enfermedades de largo periodo de inducción. Difícilmente reproducibles, son estudios costosos y, como pongo ahí, pone poco susceptibles a sesgos. Esa es la principal virtud. Probablemente podemos decir que de los estudios observacionales, el mejor estudio en cuanto a evidencia es el diseño de cohortes. Es el que produce una mejor evidencia causal y es el mejor diseño porque la probabilidad de sesgos es muy baja. Pone ahí en la última línea, permiten comprobar hipótesis previas. Claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si yo tengo un estudio de casos y controles que parece que el tabaco se asocia al cáncer, si le doy el carácter prospectivo en un segundo estudio que da el cohortes, sin duda alguna, enriqueceré la asociación entre el tabaco y el cáncer, ¿vale? Esas serían un poco las características del cohortes. Vamos a leer qué te cuento, que ya sabes, que es solo recordar del estudio de casos y controles. Es un estudio longitudinal retrospectivo. Decíamos que partimos de la enfermedad e íbamos hacia el factor de riesgo. ¿Qué más cosas te cuento? La población de riesgo está indefinida. ¿Por qué? Porque parto del cáncer, no sé al final cuántos fumarán. ¿Vale? Partimos de enfermos, te lo he dicho, y de sanos, que es el grupo control. Buscan la prevalencia, ojo, no de la enfermedad, no te confundas, la prevalencia del factor de riesgo en casos y en controles. Esto me permite estudiar la multicausalidad de la enfermedad, es decir, cáncer, no cáncer, y pregunto, oiga, ¿usted que tiene cáncer? ¿Usted fumaba? ¿Usted bebía? ¿Usted consumía drogas? ¿Vale? La multicausalidad del cáncer. Útiles en largo periodo de inducción, ¿por qué? Porque si parto del cáncer me importa poco si han tardado 50 años en producirse. Ya tengo a la gente con cáncer, puedo preguntarle si fumaba. Es un estudio de coste más bajo, menor tamaño muestral, más corto en duración. Esto implica que sean más fácilmente reproducibles. Ojito, no permiten cálculo de incidencia. ¿Por qué? Porque aquí no hay casos nuevos. Partíamos de cáncer, ¿te acuerdas? Aquí no hay casos nuevos. Y esto implica que este carácter retrospectivo, te pongo ahí, es que sean muy susceptibles a sesgos. ¿Qué nos han preguntado en el MIR y te tienes que saber? Que la fuente fundamental de los sesgos en el estudio de casos y controles es la mala selección del grupo control. Ante la duda, un sesgo en un casos y controles no son los casos, sí son los controles. Este carácter retrospectivo produce una evidencia menor de causalidad que el diseño de cohortes y, bueno, pues permiten generar ciertas nuevas hipótesis porque es un estudio fácil de hacer, pero que habrá que contrastar, como dijimos antes, con el diseño de cohortes. En este punto quiero recordarte dos cosas. Hay un subtipo de estudio de cohortes que se llama cohortes retrospectivo. Es un estudio de cohortes como cualquier otro, pero la información sobre la exposición se obtiene, por ejemplo, de historias clínicas. Y te voy a poner un ejemplo de cohortes histórico o sinónimo cohortes retrospectivo. Yo puedo elegir 1000 historias clínicas al azar, mediante un muestreo que te explicaré luego. Y esas 1000 historias clínicas veo que antecedente personal fuma o no fuma, 500 en cada grupo. Y en cada grupo, fuma o no fuman, veo los que hicieron cáncer. ¿Por qué son cohortes? Porque la dicotomía inicial es fuma o no fuma, que eso es lo característico del cohortes. La dicotomía en base al factor de riesgo, sí, factor de riesgo no. ¿Y por qué se llama retrospectivo? Porque muchos de esos sujetos habrán fallecido incluso de cáncer. Pero eso no hace que deje de ser un cohortes. ¿Por qué? Porque el punto de partida era antecedente personal fuma o no fuma.
Por tanto, ¿cuál es la ventaja del corte retrospectivo sobre el corte normal? Que no tengo que esperar a que aparezca la enfermedad, porque parto de historias clínicas, ya han tenido la enfermedad. ¿Cuál es el principal y limitante factor del corte retrospectivo? Pues la información recogida en las historias clínicas. Es decir, muchísimas veces en las historias clínicas no se recoge si el paciente fuma o no fuma. Por ejemplo, así difícilmente voy a poder hacer un estudio que me permita buscar asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. Otro aspecto que no quiero dejar pasar por alto. Hay un subtipo o una variante de casos y controles que llamamos casos y controles anidado. ¿Qué es un casos y controles anidado? Es un casos y controles como cualquier otro, con una única peculiaridad, que tanto los casos como los controles surgen de un único grupo común. ¿Qué aporta esto? Que como surgen tanto casos como controles de un único grupo común, la probabilidad de errores debidos a la muestra es muy pequeña, porque parten, cáncer y no cáncer, del mismo grupo de inicio. Por tanto, tú tienes que sospechar un casos y controles anidado cuando veas un casos y controles en el que tanto los casos como los controles te diga la pregunta que surgen de una cohorte común. Por eso se le llaman casos y controles anidado o nombre completo, casos y controles anidado dentro de una misma cohorte. ¿Vale? Tabla importante que ya te sabes, repásala. Te he puesto alguna pregunta para repasar esto. Te he puesto un par de preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes características es atribuible a los estudios de casos y controles? Bueno, esta yo te la sabes, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que esta, lo dejo que la pienses. Piénsala, ni te voy a dar la respuesta, es muy facilita, ¿vale? Y a la otra pregunta, que es del MIR 2018, dice, en un estudio epidemiológico de cohortes, ¿qué entendemos por paciente expuesto? Son dos preguntas muy fáciles, ambas dos recogidas en el MIR 2018, por tanto, tema muy vigente, ¿vale? Otra pregunta más del 2018, otra pregunta más del 2018. La pregunta es un poquito larga, pero yo creo que es relativamente fácil de intuir, sobre todo porque en la parte final del enunciado pone, para el análisis dividieron los estudios en dos grupos, los que habían consumido lo que fuere y los que no habían consumido para ver la frecuencia de esquizofrenia después. Expuesto, no expuesto, en fin, ahí lo dejo, ¿vale? Ya sabes de qué tipo de estudio se trata. 3 preguntas de estudio de casos y controles y cohortes, de estudios, por tanto, observacionales. Pues nada más, este tema queda visto y ya sabes, importantísimo, si me permites. Casos y controles. Características fundamentales. Probabilidad de sesgos alta, no me gusta. Excelente para enfermedades raras, sí me gusta. Cohortes, el mejor estudio en cuanto a causalidad de los observacionales, porque la probabilidad de sesgos es baja. Problema fundamental, 2, el coste y el seguimiento, ¿vale? Vamos a por ello.